RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio. Además muy contento porque he vuelto a cabina, eso es importante, la extrañaba, me hacía falta. Así que bueno, un gusto como siempre poder estar con ustedes en contacto. Como saben, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González. Y recuerden que pueden estar con nosotros en sintonía a través de todas nuestras redes, todos los espacios que ofrece RCR, pues para estar en contacto, no solo para ver nuestra programación, verla en diferido, verla en vivo y por supuesto ver todo lo que RCR a diario y continuamente les ofrece a través de YouTube, en RCR 750, nuestro canal, también a través de Periscope, Twitter e Instagram, @RCR 750 y desde luego en rcr750.com, la radio que se ve. Quien les saluda, Pedro Uruchurtu, pueden seguirme en Twitter en @Uruchurtu. Y bien, hoy tenemos un programa muy especial en el sentido de que hay mucho que analizar. Está en desarrollo, todos sabemos, esto de la consulta popular. Vimos el domingo lo ocurrido pues con la gran farsa del régimen y creo que hay muchos mensajes que digamos que analizar al respecto, sobre todo de cara a lo que viene para Venezuela, sobre todo de cara a lo que viene para Venezuela en un contexto en el que mucha gente se pregunta precisamente, qué hacer, qué decir, qué esperar, donde vemos cómo el régimen es capaz de cerrar todas las vías institucionales, ya que no es algo nuevo, por cierto, pero lo hemos estado, lo del día domingo creo que lo demuestra. Y sobre todo para quienes se prestaron para esa farsa, ¿no? Yo creo que esa es la primera gran reflexión que tenemos que hacer, porque no es solo decir que así paga el diablo, ¿no? A quien le paga con lealtad, ¿no? Le traiciona, pero es el hecho de haber visto cómo, a pesar de haberse prestado con este supuesto juego de la llamada mesita, ¿no? La mesa de negociación nacional, etcétera, vimos cómo el régimen, incluso habiéndoles ofrecido migajas, ni siquiera esas migajas se las dio. Y yo creo que ese es un gran mensaje, sobre todo para aquellos que todavía piensan que es posible utilizar la vía electoral para un régimen como este. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos comentado en cada lugar, que al final nosotros tenemos que asumir que si estamos enfrentando un régimen no convencional, obviamente la política también tiene que asumirse como algo no convencional y no en estos términos típicos con los que nos han querido chantajear, ¿no? Voto, no voto, o votar abstención, cosa que no existe. Realmente, y yo creo que además la gran lección, y eso lo vamos a estar hablando con nuestro segundo invitado de la mañana de hoy, este tema de cómo incluso el propio chavismo, la propia base del chavismo, pero además en general la ciudadanía ya no se calla frente al uso del poder, incluso a la afronta totalitaria, como lo hemos visto, las amenazas. Ni siquiera con eso el régimen es capaz. Ahora bien, también yo lo decía en estos días, el régimen no necesita el apoyo popular y tampoco necesita el reconocimiento internacional en los términos tradicionales como uno esperaría. El régimen poco le importa que Europa lo desconozca, poco le importa que la comunidad internacional democrática lo desconozca, porque al final lo que le interesa es el apoyo de sus socios criminales. China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, desde luego, y eso tiene que ver realmente con lo que ellos están buscando. Por supuesto, al mismo tiempo con una política de desmantelamiento de sanciones, con una política de que le abra paso a ellos poder seguir saqueando el país. Y yo lo decía en estos días, si algo vive Venezuela, si algo atraviesa Venezuela y si de algo ha sido víctima nuestro país, es del saqueo más grande probablemente de la historia. Del tiempo reciente en la humanidad. Y eso habrá que estudiarlo, porque eso ha sido el chavismo. El chavismo ha sido no solamente el socialismo, la miseria, el hambre, ha sido un gran saqueo. Un saqueo para ellos exitoso, pero desde luego para los venezolanos absolutamente dramático y desde luego terriblemente doloroso. Yo creo que esa es la gran lección que nos deja todo esto. Y por supuesto hay grandes preguntas que hacerse, ¿no? Y eso es parte pues del análisis que tenemos que hacer. No sé si ya tenemos a nuestra primera invitada en línea. No sé si Catherine me ayuda a saber si ya tenemos a Dignora. Y como siempre, para mí es un gusto conversar con ella, no solo porque creo que es una de las voces más claras dentro de la Asamblea Nacional, sino que creo que además ha sido muy reiterativa
en el tema de la urgencia y sobre todo la demanda de la sociedad frente a lo que está ocurriendo. Así que quiero dar la bienvenida. Además, como siempre he dicho, ha sido mi coancla, ha compartido espacio, ha estado también aquí en cabina cuando yo no he podido estar, etcétera. Y además una gran amiga de esta casa. Esta es su casa, así que siempre es un gusto recibir a la diputada Dignora Hernández, diputada por 20 Venezuela. Buenos días, diputada. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pedro. Qué hermosas palabras estas con las que me recibe, pero además que reflexiva las anteriores. Déjame decirte que he escuchado con mucha atención el editorial y no es que sorprende porque te conozco, pero siempre es estimulante y sí, como que no te asombra que un joven como tú tenga la capacidad de ver todo en su justa dimensión. Por eso es que a veces pienso que lo que no ven algunos políticos que hablan de su experiencia es sencillamente lo que no quieren ver. El contexto venezolano es el que describe y pues sí, esa es la situación actual. El pasado 6 de diciembre evidenciamos en Venezuela lo que hemos venido anunciando o pudimos constatar lo que era un fraude. Sin embargo, yo quiero hacer un alto aquí para decir que el fraude es una acción contraria a la honestidad y a la rectitud y en este sentido tenemos que en la política venezolana hay mucha gente que pudiera ser acusado de fraude, entonces no es exclusivo de un sector, de manera que un político que traiciona los objetivos para los cuales fue electo y que los cambia por diálogo, cohabitación, traicionando lo que es la libertad, que debe ser el objetivo primario de esta gesta que hoy enfrenta Venezuela, pues también es parte del fraude, Pedro. Así es, diputada. Yo quisiera comenzar en esta reflexión, porque bueno, yo creo que lo que vio el domingo, lo que se vio el domingo y lo que vio Venezuela el domingo es algo que por un lado no sorprendía en términos de lo que es la participación, etcétera, pero al mismo tiempo yo creo que envió un mensaje muy poderoso, incluso para aquellos que están dispuestos a cohabitar o están dispuestos a seguir las reglas del régimen, creyendo que el régimen puede hacer algún tipo de concesión cuando hemos visto que el régimen más bien va a usar todo eso a su favor. El tiempo lo han hecho con los falsos diálogos, las farsas electorales. Esta es la farsa electoral número 30. Y digo farsa porque aquí en Venezuela, aun cuando ha habido procesos electorales donde ha habido cierta competitividad, se ha demostrado que en todos ha habido profundas irregularidades. Es decir, aquí ha habido un diseño, una ingeniería en función de esto en los últimos 22 años. De hecho, justamente el domingo se cumplían 22 años de la elección del chavismo. Pero, diputada, obviamente hay muchas interrogantes en términos de, más allá de lo que está ocurriendo en este momento, tenemos obviamente esta consulta popular en marcha, hay cierta expectativa con lo que puede ocurrir el sábado, pero realmente frente a lo ocurrido el domingo y frente a lo que puede significar el resultado de esta consulta, los venezolanos realmente no ven que allí esté la solución a este problema. Y además viene toda esta situación a partir del 5 de enero en el Parlamento. La lectura que, a su modo de ver, ¿cuál es la lectura que el venezolano está dando a esto y cómo cree usted que al final la dirigencia política debe responder frente a esto? Porque lo que al final la dirigencia política pareciera estar diciendo es queremos coherencia y queremos que se haga lo que hay que hacer, que ya no son distracciones y que es sencillamente salir del régimen cuanto antes. ¿Qué lectura le da usted a esto, diputada? Sí, muy interesante el planteamiento porque sin lugar a dudas como representante, como diputada representante de la fracción 16 de julio, tengo que reivindicar la bandera de la consulta popular que aquel 16 de julio del 2017 se hiciera en Venezuela y en la cual se dio un mandato claro y contundente y es sencillamente accionar a favor de la libertad. Hoy en Venezuela no pueden decirnos que hace falta una nueva consulta para que el ciudadano responda lo que ya respondió y además lo que responden los testimonios en las calles, en las ausencias de los centros vacíos del CID, el pueblo o la ciudadanía, en todo caso, que está demandando la libertad. Y en este sentido yo quiero decir que no satanizo la consulta como mecanismo en este momento, lo que cuestiono es la efectividad que sobre la libertad pudiera tener la misma. Soy respetuosa de quienes acudan y tomen el evento como una posibilidad de pronunciarse. Entiendo que la sociedad venezolana se ha pronunciado suficientemente, pero esta consulta no podría en todo caso alcanzar el objetivo que ya señalé. Es bueno recordar que la libertad no es un trámite administrativo. Ya Venezuela ha tenido suficiente documentación, testimonios de dolor, de tristeza, de miseria, de hambre, de diáspora, que evidencia que estamos a merced de un régimen
totalitario en Venezuela en este momento, no existe soberanía territorial, por ende tampoco puede existir soberanía popular. Entonces, si tenemos un diagnóstico correcto de cuál es la situación de Venezuela, cuál es la naturaleza del régimen, debemos entender además que en los regímenes totalitarios la elección es usada como un mecanismo que solamente constituye una fase para la profundización en todo caso del sistema. Es una fase dentro de ese proceso que busca la consolidación. La pregunta es, entonces, ¿por qué le exigimos condiciones justas a un sistema que está buscando perpetuarse? ¿Cuáles son las condiciones? Estamos en un sistema, como bien señalaba Pedro, que forma parte de un diseño internacional apoyado más en el grupo de Foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, que pretenden hacerse del poder para someter el socialismo todo el hemisferio y cuidado si no el mundo. Entonces, en este sentido, es bueno que los dirigentes se pregunten a quién le pides qué y qué es lo que quieres con quién, porque en ese sentido, un régimen totalitario es contrario a su naturaleza, entregar la libertad, de manera que siempre va a pretender a subyugar, a dominar y arrodillar al pueblo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes le apoyan, quiénes quieren un gobierno con ese régimen de cohabitación, de transición? La pregunta es que acaso entregaron ya las banderas de la libertad o es que quizá nunca la levantaron y cual Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, también infiltraron ustedes las democracias del mundo para instaurar un socialismo de miseria y de dolor en Venezuela. Así es, y esto me lleva, diputada, a una reflexión y quiero además, obviamente, conversarlo con usted, que tiene que ver con toda esta ola, por ponerle un término, porque incluso así lo dijo el propio señor Rodríguez Zapatero el día domingo, que yo además aquí aprovecho para ratificar. Yo digo que el señor Zapatero, además de impresentable, creo que ha sido de las personas que más daño le ha hecho a la lucha por la libertad en Venezuela, como socio del régimen y como cómplice del régimen, y que, por cierto, hay que decir, el señor Zapatero llegó a donde llegó e hizo lo que hizo en gran parte porque el G4, esa oposición que hoy se queja, le dio precisamente partida y le abrió las puertas al señor Zapatero, reconociéndolo como un mediador cuando todos sabíamos que era un operador del régimen. Pero el señor Zapatero el día domingo anunciaba, pues prácticamente de forma descarada, pero además muy honesta, que hay que decirlo, en el sentido de, no tuvo ningún tipo de pena en decirlo, que bueno, Venezuela va hacia un proceso de normalización. Y cuando yo escucho ese término, que me parece tan dramático y tan peligroso, la pregunta es, ¿normalizar qué? La muerte, normalizar qué, sí, la miseria, normalizar qué, vivir de las migajas, vivir de lo que el régimen decida darle a una clase política entregada y dispuesta a, hablando de supuestos espacios, sencillamente rendirse. Es la normalización de decir, bueno, aquí no hay más nada que hacer supuestamente y por lo tanto lo que queda es ceder. Es terrible escuchar estos términos como normalizar, estabilizar, en un país donde se sabe que esta situación no es contenible, donde se sabe que la miseria generalizada es algo que está en todas partes. Y mucha gente dice, bueno, pero es que pareciera, porque supuestamente el régimen está dando señales de una supuesta apertura o de una supuesta privatización, etcétera, pero que al final es un reparto del botín, es un reparto de las ruinas, es un reparto de la miseria para ellos seguir saqueando, porque como lo decía al principio, esto ha sido un gran saqueo, el chavismo ha sido un gran saqueo a Venezuela y a la región incluso. ¿Cómo responder a este argumento de la normalización, diputada, en un contexto en el que incluso la gente pareciera que buena parte de esa dirigencia alacrana, el alacranato, como le hemos dicho, están dispuestos además a también ser parte de ese guión normalizador, pero en la política? Pedro, inicialmente decirte que a mí me preocupa en este momento más que el alacranato que ya salió, me preocupa en este momento los gallos tapados, los que no han salido. Porque del régimen y de los alacranes ya sabemos qué esperar. Allí lamentablemente lo que hay es miseria humana. Allí hay un grupo
de dirigentes que son capaces de vender sus principios, sus valores, si es que algún día lo tuvieron, al mejor postor y a costa del hambre, inclusive de sus propios hijos y sus familiares que hoy viven en Venezuela y de aquellos que seguramente tuvieron que salir al igual que familiares de nosotros, porque en Venezuela todos tenemos en este momento un familiar que emigró, un familiar que sufre, un familiar que está en una situación quizás de enfermedad sin poder ser atendido, y ya eso nos tocó a todos los venezolanos. De manera que esta gente, los alacranes y los cohabitantes, sabemos quiénes son y sabemos qué esperar, pero sorprende de manera cuando aparecen unos nuevos actores que irrumpen en el escenario político venezolano para decir yo no quiero violencia, y sobre esa base y esa narrativa proponer una cohabitación con aquellos que han secuestrado la institucionalidad del país. Y me refiero a sectores que no vienen precisamente del ambiente político, y aquí yo quiero reivindicar la lucha política, porque los políticos han sido muy mal vistos en Venezuela por este tipo de prácticas, pero no podemos olvidar como ciudadanos que quien no tenga principios ni valores puede ser empresario, puede ser iglesia, puede ser profesional de cualquier carrera y va a comportarse contrario a lo que exige la sociedad. Es de allí entonces que surgen una cantidad de sectores que denominan fuerzas vivas del Estado que también se montan en la dinámica de la supuesta normalización para cohabitar con el régimen. Entonces yo tengo que ser clara, tengo que ser muy honesta para hablarle por la calle del medio a la sociedad venezolana y decirle, ojo, pendiente que la cohabitación no sea solamente entre alacranes, cohabitantes y régimen, también hay sectores empresariales, sectores de la iglesia, sectores de la universidad, que yo voy a insistir en esto, no sé si es que abandonan la lucha, porque es que no sé, ahora me queda la duda si un día la tuvieron, porque el que tiene las ideas de libertad en su corazón y lucha de convicción por ellas no las abandona jamás. Si fue que algún día la tuvieron, entonces algunos están deponiendo esas banderas o la tienen a media asta para transarse en una transacción, valga la redundancia, porque es una transacción con un régimen en un proceso de supuesta normalización. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero agregar al análisis que bien hacías tú es que pareciera que cuando la miseria es humana es normal que actores de este tipo trabajen de la manera que lo están haciendo con el régimen, con este acercamiento. Entonces aquí lo único normal es que cuando no hay principios ni valores, a Zapatero, persona que por cierto hay que recordarle que es no grato en Venezuela y que sus declaraciones son además de inoportunas e innecesarias, inclusive aprovechar un inciso para decir que más de una vez escuché en el discurso Ahí está. No sé si perdimos, pareciera que tiene problemas ahí de conexión. Vamos a intentar llamarla de nuevo. Conversábamos con Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria política nacional de 20 Venezuela, miembro de la fracción 16 de julio y licenciada en educación. Estábamos analizando pues buena parte del escenario político a raíz de lo que fue este esquema de la farsa del 6 de diciembre, este esquema de la consulta, que yo también he dicho que, bueno, tampoco es que aporta demasiado en un país que ya ha sido consultado y requete consultado y que ha reafirmado todo lo que ha tenido que reafirmar de las formas, todas las formas posibles, hasta las más dolorosas, las más difíciles. Pero es muy importante, ¿no? Hablábamos de este tema de la supuesta normalización con la que quieren vender la idea de que el país, bueno, se va a estabilizar, etcétera, que eso además, por supuesto, es una gran operación financiera, criminal, de aquellos que viven del hambre y de la miseria de los venezolanos, lo cual obviamente es no solo inaceptable, sino que es lamentablemente es algo que tenemos que repudiar. Tenemos de vuelta a Dignora. Dignora, te escuchábamos terminando tu idea sobre este tema de la normalización. Y yo quería, además, totalmente de acuerdo con tu análisis, ¿no? Pero aquí hay como varias cosas también que se suman, ¿no? Y precisamente con esto que tú hablabas de los sectores que se entregan, ¿no? Que pareciera que es como estos sectores que al final optan por esta idea de normalización, que incluso invitan a representantes del régimen a sus reuniones, a sus encuentros anuales, a sus asambleas anuales, y los reciben con los brazos abiertos, creyendo que es posible algún tipo de, digamos, de recompensa o algún tipo de reconocimiento. Y lo que es más dramático,
que es un sector que tiene 20 años denunciando el atropello hacia la propiedad privada, que tiene 20 años denunciando todo lo que ha sido la violación a los derechos de propiedad, y de repente le abren los brazos a los grandes perpetradores de esos crímenes. Pero pareciera que es como, bueno, vamos a ponernos de últimos en la cola para que no me coman a mí, ¿no? Para que no lleguen a mí. Y resulta que lo que olvida esta gente es que independientemente del lugar que usted tenga en esa cola, el régimen va por usted. El régimen igual va a acabar con usted. Y en gran parte, uno de los grandes dramas que ha tenido la empresarialidad venezolana es que al final terminan haciendo la soga con la que el régimen los ahorca. Y pareciera que lo aplauden. Y eso es terrible porque es una gran reflexión que hay que hacer cuando le dan tribuna al régimen. Y además, y aquí también lo que usted decía, diputada, este tema de los actores nuevos. Yo no sé si el gran problema es precisamente asumir que no son nuevos y que son los que siempre han estado, algunos tras bastidores, otros de frente, pero pareciera que el gran problema es que siguen siendo los mismos actores los que nos hablan de nuevos caminos, y resulta que esos nuevos caminos no son otra cosa que las mismas trampas de siempre, ¿no? Y yo creo que esa también es la reflexión que toca hacer, sobre todo en un contexto en el que esta operación, donde estos actores están y donde está el señor Zapatero y compañía, pretenden imponerle en buena parte desde la comunidad internacional a Venezuela que haga lo que en sus países ellos no aceptarían. Es decir, aquí muchos de ellos le están pidiendo a los venezolanos que se rindan, le están diciendo a los venezolanos que tienen que entregarse, le están diciendo a los venezolanos que tienen que normalizar su situación de miseria y aceptar como que es lo único. Incluso nos están diciendo que hay que vivir de las ONGs y de la ayuda humanitaria, casi que como Haití, porque pues, resulta que eso es lo único que nos queda. Pero ellos, todos sabemos que en sus países no aceptarían eso. Entonces, hay como una doble moral de querer imponerle a los venezolanos lo que ellos jamás aceptarían para su propia realidad. Y frente a todo este escenario, diputada, ya en estos minutos que nos quedan, su mensaje a los venezolanos, ¿no? Frente a esta pretensión que es tan peligrosa, ¿no? De creer que por darle de comer al caimán no se lo van a comer, ¿no? Al que le da de comer. Bueno, Pedro, estos minutos pasan volando. Yo quiero cerrar la idea anterior señalando que muchas veces oí al régimen decir que no se estaba en injerencia, pero también escuché a sectores de la oposición diciendo esto lo resolvemos nosotros, sin que más nadie se meta, pero coincidentemente a un sector de la oposición y a un sector del régimen, cuando habla Zapatero piensan totalmente distinto. A ese sí le aceptan que venga a decir en suelo venezolano lo que le dé la gana, y no entiendo por qué, pero me lo imagino. Con respecto al tipo de operaciones que se tejen dentro de la sociedad para sostener un sistema, sí, sin lugar a dudas yo prefiero creer, porque sería inclusive más honesto de su parte, que ciertos sectores se cansaron, que pensaron que ya no era posible la libertad de Venezuela y que un acto de rendición se le entregan al régimen para que no se lo coma. Pues les tengo malas noticias: el totalitarismo se come a sus propios hijos, porque es un monstruo que los va degollando poco a poco y los utiliza, y cuando no les sirvan también va a estar allí metiéndole mano a la posible empresa que junto a esa lavadora del capital que le va a entregar el chavismo en esta supuesta privatización, pues van a obtener, tarde o temprano van a tener que regresar todo eso, porque el totalitarismo o los va a tener sencillamente para su propósito como acólitos genuflexos, o sencillamente ustedes van a ser parte del sistema. Y por cierto, diputada, tomando esa idea, porque es así, no solo es el que piensa en la compañía o en la que le van a privatizar o en la oportunidad de hacer negocios con el régimen, es el que también piensa que la universidad se puede salvar aceptándole tabletas al régimen y aceptándole unas maquinitas al régimen. Es decir, es la entrega en muchos sentidos y en muchos sectores, es la rendición sin ni siquiera haber luchado en muchos sentidos, porque ahí hay que sumar ese acto vergonzoso en la Universidad Central de Venezuela, mi casa de estudio de la que soy profesor, donde además hay que condenar esa entrega, prácticamente esa rendición, donde bueno, aceptamos unas tabletas a cambio de cualquier cosa, o de que el régimen tome la universidad porque ya lo ha hecho prácticamente con esa rendición, ¿no? No, sin lugar a dudas, por eso te decía que yo reivindico el concepto de lo que es hacer política, que es propiciar condiciones para el desarrollo, para la libertad, porque sin lugar a dudas los políticos a lo largo de la historia hemos cargado con la responsabilidad de todo cuanto sucede en el país y de no haber luchado fuertemente en contra de un régimen que pretendió y pretende aún su dominación. Pero yo quiero que la ciudadanía quede en claro y que evalúe perfectamente que otros sectores de la sociedad también están entregando, así como hay alacranes políticos, pues también hay alacranes en los otros sectores, y pues a mí me disculpan porque yo sé que son sectores minoritarios y que la sociedad venezolana ya se ha manifestado
manifestado en un alto porcentaje como una gran defensora de la libertad, que además la sociedad venezolana es netamente liberal, pues siempre le ha gustado el mérito y ganarse lo suyo con su propio trabajo sin esperar una dádiva, pero aquí vamos a ser responsables en el buen sentido de la palabra, porque me asumo como clase política. Sin embargo, mis ideas han sido firmes de lo que puede acontecer en Venezuela, y aquí hay que ponerle la lupa al empresariado, a las universidades, que en otra hora en la historia del país han servido para dar la lucha por la libertad, y que en este momento están recibiendo tablets, que están recibiendo concesiones y que creen que pueden formar parte del sistema, Pedro. Entonces yo quiero terminar como comencé, diciendo que el fraude es un acto, una acción netamente humana, que tiene como sentido el hecho de que contraría la rectitud, la moral, y yo le agrego los principios, las normas y los valores, y que todo aquel sector de la sociedad, llámese político, empresarial, iglesia, universitario, académico, investigativo, que en este momento entregando las banderas de la libertad para vivir del totalitarismo y de sus migajas, pues también le está cometiendo un gran fraude a la población venezolana, porque está entregando la posibilidad de que vivamos en libertad. Para Zapatero y personas como esta, pasar hambre es lo normal para que otros vivan bien. Y además hay que decir, no solo Zapatero, hay mucha gente que, siendo venezolanos, fuera de Venezuela, desde una comodidad y desde una doble moral muy peligrosa, le dicen a los venezolanos que tienen que calarse lo que el régimen diga, porque es lo que nos queda, ¿no? Y yo creo que ahí es donde precisamente, no solo su trabajo, diputada, sino, como bien lo decía usted, el rol de la política es precisamente, para algunos la política es eso, ¿no? Sucumbir, arrastrarse, migajas. Yo creo que el rol de la política es mucho más que eso, es mucho más alto, y nosotros creo que lo reivindicamos todo el tiempo, porque es la importancia de ser libres, es liberarnos, y yo creo que esa es la prioridad, es la visión de la política para liberar, y yo creo que eso además es el sentimiento del 90% de los venezolanos. Es decir, eso al final de cuentas es ser hoy opositor, es entender que tenemos que liberarnos, y que la gente entiende que esa es la necesidad urgente, y no las farsas, las distracciones, los mecanismos que van por un lado y por otro. Bueno, te consulto para reconsultarte porque tengo que saber qué piensas, cuando este país ha hablado de todas las formas, incluso con el silencio del día domingo. Y yo creo que esa es la gran reflexión. Pedro, literalmente hablando, opositor es el que se opone. Si usted es un opositor que no se opone, usted es un cohabitador y es parte del sistema. Eso es lo que puedo decir. Así es. Bueno, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre el tiempo se nos va volando, pero bueno, siempre es un gusto poder conversar. Espero pronto que podamos estar en cabina nuevamente, un programa completo, y analizar, porque además vienen semanas interesantes, y yo sé que ustedes están allí, por supuesto, muy firmes en esta lucha. Así que gracias por acompañarnos, siempre es un placer. Gracias, diputada. Pedro, permíteme decir que la sociedad venezolana puede seguir contando con 20 Venezuela. Los valores que acabo de expresar son los que expresa mi organización política, y no vamos a doblegarnos, vamos a seguir luchando por la libertad. Así es. RCR. Muchísimas gracias. Bien, hablábamos con la diputada Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria política nacional de 20 Venezuela, miembro de la fracción 16 de julio y licenciada en educación. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con mucho más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.